Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla como de costumbre Sandra Barrera. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos busques y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @mujercristocéntrica. Durante la semana publicamos cápsulas y reflexiones bíblicas que te pueden ser de mucha ayuda para enriquecer tu relación con Dios. Así que síguenos y comparte nuestras publicaciones. Hola, hoy vamos a seguir hablando de cómo podemos encontrar características y atributos de Dios en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios no solamente nos da consejos sabios, prácticos para tener una vida de éxito, sino que también nos da muchísima información acerca de nuestro Padre Celestial. Y eso es importante, que cuando leamos la palabra de Dios, entendamos que es la forma en que Dios se revela, se muestra a nosotros. Así que vamos a seguir hablando de este tema y hoy vamos a ir específicamente al capítulo 6, versículos 16 al 19 de Proverbios, que dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquí Salomón enumera 7 pecados, 7 conductas que Dios aborrece. La palabra aborrecer o detestar significa sentir un fuerte rechazo hacia algo o hacia alguien. En este caso, nos está hablando este versículo de actitudes, conductas que Dios repugna, que Dios no soporta, que Dios odia. Entonces vamos a ir una a una y vamos a entender de qué se trata todo esto. Primero, dice que Dios aborrece los ojos altivos. Esta expresión se refiere a la actitud de una persona. La palabra altivo viene del hebreo rum, que significa estar en un lugar alto, ser exaltado o levantar. Por lo tanto, parece que esta expresión se refiere al gesto de levantar los ojos o levantar las cejas en una forma de mostrarse superior a otras personas, en un gesto para menospreciar a otras personas. Aquí se está hablando entonces de un orgullo insano y destructivo, y la palabra de Dios es bastante clara. Dios resiste a los orgullosos, los rechaza. Santiago capítulo 4 versículo 6 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos confirman esto. Es importante que leas estos versículos en tu casa y confirmes lo que te estoy diciendo. Dios realmente considera como una abominación la actitud del orgullo. De hecho, no sé si lo sabes, pero el primer pecado manifiesto en el cielo fue el orgullo, que fue cuando Lucifer dijo en su corazón, de acuerdo a Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, lo siguiente: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es tremendo, son palabras mayores. Lucifer quería ser semejante a Dios, quería ser su propio Dios, quería estar al mismo nivel de su creador. Y este mismo Lucifer fue el que se presentó en el jardín del Edén ante Adán y Eva y les dijo: seréis como dioses. Esa fue la tentación que él puso delante de Adán y Eva, ser igual a Dios. En Génesis capítulo 3 versículo 5 puedes leer esto. Entonces podemos ver aquí que el orgullo fue el primer pecado y por ese pecado entró la desobediencia a nuestra humanidad. Es que nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad originada del pecado de ser alguien importantes, de tener ciertos símbolos de posición, uno de los cuales es la independencia de Dios mismo. En otras palabras, en el fondo uno quiere ser su propio Dios.
gobernarse a sí mismo, ser completamente autónomo y no depender de nadie. Resulta que las personas que rechazan a Cristo o que solamente simpatizan con Cristo, pero realmente nunca rinden su vida a Él, están siendo esclavas del pecado del orgullo. El ser humano es tan pequeño, pero cree que va a conseguir su propia salvación. Hay personas que creen que se pueden salvar a sí mismo, que no necesitan a un Dios. Creen que no necesitan tener a un Salvador que muera por ellos y que cuando lleguen a su presencia podrán ocupar el lugar de Dios porque se consideran tan buenos como Él. Ellos creen que podrán sentarse justamente junto a Él. Quiero decirte lo siguiente, nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie tiene la capacidad de cumplir las demandas de justicia del Dios todopoderoso y perfecto. Dios resiste a los soberbios y tiene respeto y consideración por los humildes. Más adelante, en el mismo libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, dice lo siguiente: cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. En el libro de Job, en el capítulo 40, versículo 12, dice lo siguiente: mira a todo soberbio y humíllalo y destruye a los impíos donde quiera que estén. ¿Qué quiere decir esto? El paso previo para la deshonra, el paso previo al fracaso, es el orgullo, es la soberbia. En las bienaventuranzas del Sermón del Monte que dio Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto dijo el salmista en el Salmo 131. Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Necesitamos ocupar un lugar humilde y decir: Señor, soy débil, no puedo hacerlo, te necesito. Dios dijo por medio de Isaías, capítulo 66, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tremendo. La altivez nos acerca a Satanás, mientras que la humildad nos acerca a Dios. Dios está dispuesto a recibir al humilde, pero como nos dicen todos estos pasajes bíblicos, al altivo lo rechaza, lo abomina, lo detesta. Un hombre o mujer altivo no puede tener éxito contra Dios, incluso si une fuerzas contra Dios, como lo hicieron en Babel, en el capítulo 11 de Génesis, no quedarán impunes. Esto nos dice Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón y no quedará impune. Clarísima la palabra de Dios. De este modo, Proverbios nos muestra la seriedad del orgullo como un pecado que nos distancia de Dios, como un pecado que Dios abomina. Continuemos entonces. El pasaje nos habla de una segunda conducta que es la lengua mentirosa. En este episodio no voy a hablar de la lengua mentirosa y tampoco voy a hablar del testigo falso que habla mentiras. ¿Por qué? Porque este tema ya lo hablamos en un episodio anterior, titulado La verdad sobre la mentira. Así que si quieres profundizar acerca de lo que Dios piensa sobre este pecado, pues te invito a que vayas y escuches ese episodio. Así que vamos a saltar la siguiente conducta que dice: las manos que derraman sangre inocente. La mano en el mundo antiguo significaba tener poder o tomar la autoridad sobre algo. Estar bajo la mano de alguien significaba estar sometido a su voluntad. Esto lo puedes encontrar en pasajes como Éxodo 3, versículo 8, Jueces 2:16 y Lucas 24:7. Así, los que derraman sangre buscan tener el poder sobre otros. Derramar sangre es un eufemismo para hacer violencia o asesinar a otro. Desde el tiempo de la primera familia que existió sobre la tierra, con el asesinato de Abel a manos de Caín, el juicio de Dios ha sido muy claro acerca de los que derraman sangre inocente. En Apocalipsis, Dios dice que los que no entran al cielo son cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto está en Apocalipsis 21, versículo 8. Un asesino que nunca se arrepiente de su pecado es especialmente odioso e inaceptable ante Dios y ante los hombres.
Dios dice que el asesino debe ser castigado porque arrebató a alguien algo que Dios dijo que era sagrado, la vida humana. Piensa, por ejemplo, en lo que pasa actualmente con el aborto. ¿Quién más inocente que un embrión? Escucha los siguientes datos que son, a mi parecer, espeluznantes. En promedio, se produjeron 56 millones de abortos inducidos en todo el mundo por cada año entre 2010 y 2014. Esto quiere decir que el 25% de todos los embarazos terminaron en aborto en esos 4 años. Este es un aumento de 50 millones de abortos anuales respecto a la década anterior. Segundo dato. Cada año en todo el mundo hubo 35 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años en estos 4 años de 2010 a 2014. En Estados Unidos esta cifra se ubica en 13.5 por cada 1.000 mujeres. Tercer dato. La tasa anual de abortos es ahora más alta en las regiones en desarrollo que en las regiones desarrolladas. En las regiones en desarrollo son 37 de cada 1.000 mujeres y en las regiones desarrolladas son 27 de cada 1.000 mujeres. Cuarto dato. La causa más común para practicarse un aborto es inconveniencia o embarazo no deseado. En el año 2016, 2/3 de los abortos ocurrieron a las 8 semanas de embarazo o antes, y el 88% ocurrieron en las primeras 12 semanas. Quinto dato, casi 6 de cada 10 mujeres que abortan ya son madres. El 73% de todos los abortos en todo el mundo fueron realizados por mujeres casadas. El 65% de las mujeres que se practican abortos se consideran a sí mismas cristianas. 43% de ellas se consideran evangélicas y 27% católicas. Escucha, la matanza de niños es especialmente condenada por Dios a través de los profetas. En la tierra que Dios le dio a su pueblo a ocupar, las naciones extranjeras tenían la costumbre de sacrificar a algunos de sus hijos en el fuego para los dioses. Y Dios le dijo a su pueblo que no debían compartir este pecado. Sin embargo, mira lo que nos narra el Salmo 106. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos, y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, al sacrificarlos a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra con asesinatos, se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones, y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo, y él aborreció a su posesión más preciada. También, Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 3 al 4 dice: Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado a Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. El aborto no es un asunto de elección de los derechos de la mujer. Es un asunto de vida o muerte de un ser humano hecho a la imagen de Dios, de un ser humano 100% indefenso e inocente. Derramar sangre inocente es detestable para Dios, es abominable. Él rechaza 100% esta conducta y por tanto, Él hace lo mismo con quien ejecuta esta conducta, derramar sangre inocente. El pasaje que estamos leyendo también habla de otra conducta que Dios abomina, un corazón que maquina pensamientos inicuos. Después de mencionar el orgullo, la mentira y el asesinato, el texto apunta al corazón como la cuarta característica aborrecida. El corazón es el símbolo de donde están asentados la voluntad, el conocimiento y las facultades para tomar decisiones. En Mateo 15, versículo 19, el Señor Jesús dijo así: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Realmente es peligroso lo que pueda salir del corazón humano. Por cierto, ¿le has confesado alguna vez a Dios lo que tienes en tu mente y en tu corazón? Todos necesitamos hacerlo. Necesitamos ser limpiados en la presencia de Dios. Dios es en estos casos como nuestro médico espiritual.
Él se encarga de tratar las patologías de maldad que hay en nuestro corazón, las enfermedades espirituales del ser humano y los diferentes síntomas que aparecen como producto de estas enfermedades. En este texto de Proverbios se nos está hablando de la capacidad para trazar un plan de acción maldadoso. Esa capacidad tan grande que Dios nos da de planificar, pero pervertida. Es decir, esto sucede cuando una persona malgasta su habilidad mental para dibujar algún plan malicioso o pecaminoso. ¿Cómo puede alguien que tiene su mente funcionando para hacer el mal esperar tener éxito en la vida? Es imposible. Tampoco puede esperar ser aceptado por Dios. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que no tienen el corazón limpio, a los que tienen corazones duros y que maquinan el mal, Dios los aborrece, los rechaza y ni siquiera tienen acceso a Él. ¿Qué más aborrece el Señor? Los pies presurosos para correr al mal. El corazón abre el camino que van a recorrer los pies. Es interesante notar lo que Isaías dijo en el capítulo 59, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos perversos, destrucción y quebrantamiento hay en sus manos. Esto se refiere a un deseo de no ausentarse del mal, a personas que están apresuradas para crear un lugar donde se pueda hacer el mal. Es decir, esta es la consecuencia de la conducta anterior cuando no se trata a tiempo. Primero, el corazón maquina pensamientos malvados y después los pies de esa persona se apresuran para ejecutar este mal. Y por último tenemos la conducta de el que siembra discordia entre los hermanos. Sembrar discordia entre los hermanos es una ofensa que puede producir hasta conflictos bélicos. El hombre que siembra discordia deja un juicio errado o una palabra distorsionada que pone a uno contra otro. Y así empiezan las contiendas y así comienzan las guerras. El versículo 21 del capítulo 26 de Proverbios dice: el buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. También en el capítulo 17, versículo 14 dice: comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Estas metáforas que se usan en Proverbios nos hablan de la gravedad de esta conducta, de estar sembrando discordia entre las personas. Es decir, se puede crear un incendio, como una brasa caliente enciende el carbón, o se puede ocasionar una avalancha cuando nos hace la comparación con abrir las compuertas de una represa. O sea, imagínense ese poder con el que sale ese agua de la represa y toda la destrucción que trae. Así que detente antes de que estalle la disputa. Este versículo nos dice que el que comienza la contienda es quien suelta las aguas, y Dios aborrece que una persona genere un ambiente tenso y peligroso que ponga en contienda a los hermanos. El salmista dice lo siguiente en el Salmo 133: He aquí, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. Existe una bienaventuranza también pronunciada por el Señor Jesús que mira el problema desde el lado positivo. Está en Mateo capítulo 5 versículo 9 y dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hay verdaderas multitudes de personas que están sembrando la discordia y no están todos motivados políticamente. La encontramos en nuestra propia familia a veces, en nuestro propio barrio e incluso dentro de la misma iglesia local. Quizás tú tengas uno en tu hogar o quizás en tu trabajo, no sé, o quizás seas tú. El causar problemas entre los miembros de la familia o entre la iglesia es algo que Dios aborrece. No sé si te diste cuenta. La mayoría de estos pecados están relacionados con algo que hacemos en nuestro cuerpo o a través de nuestro cuerpo. Los ojos altivos, la lengua que miente, los pies que se apresuran al mal. Recordemos lo que Pablo escribió en Romanos acerca de presentar las partes de nuestro cuerpo, nuestros miembros, a Dios para las obras de justicia, no para obras de pecado. Romanos 6, versículo 13 dice lo siguiente:
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Este versículo tiene completa relación con lo que estamos aprendiendo de Proverbios 6. Esta colección de 7 pecados que nos presenta Salomón también se centra en cómo tratamos a los demás. Debemos honrar a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Sin embargo, a Dios también le interesa cómo tratamos a los demás. Y cada uno de estos son pecados graves contra otras personas. Vamos a Zacarías capítulo 8, versículo 16. Pero ustedes deben hacer lo siguiente. Digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Esto está en concordancia con lo que nos enseña Salomón. Ahora veamos qué nos dice Pablo en Romanos 16, versículo 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Realmente es una gran bendición que podamos conocer a Dios a través de su palabra. Vamos aprendiendo cada vez más sobre Él, sobre lo que le agrada, sobre lo que detesta. Aprendemos de sus pensamientos, de su voluntad, de sus mandatos. Así que no tomemos este conocimiento como algo meramente intelectual, sino que con base en esto demos una buena mirada a nuestro interior, en el espejo de la palabra de Dios. ¿Qué de todo esto que Dios aborrece hay en mi corazón? ¿Cuáles de estas cosas estoy practicando? Después de que tú y yo nos veamos tal como realmente somos, vayamos ante la presencia de Dios y confesemos estas cosas que a Él tanto le desagradan. Seamos honestos con Él y pidámosle que nos limpie. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestro pecado. Salmo 119, versículo 105 dice: Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. No apaguemos la luz de la palabra, pues es esta la que nos guía a salir del mal camino, a no tropezar, a ver las trampas que hay en este y a tomar el camino del bien, el camino que a Dios sí le agrada. Demos gracias a Dios por su palabra, porque nos muestra quién es Él y nos enseña el camino correcto que debemos andar para estar cerca de Él en su presencia. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.